Hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy quiero abordar un tema que es para mí muy importante en el desarrollo de la vida de la iglesia. Nosotros sabemos que en las iglesias bautistas hay dos oficiales, el pastor y los diáconos. Y el día de hoy quiero hablar acerca precisamente de los diáconos. Ellos son figuras muy importantes, muy especiales dentro de la iglesia. Quiero decirles que al pastor Dios lo llama y a los diáconos los llama la iglesia. Así que de esa manera tenemos que recordar que los diáconos son especialmente llamados a servir. Ellos están ahí para buscar la manera de que las cosas marchen bien dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y hoy quiero referirme a los diáconos y su unidad. Lucas capítulo 11, versículo 17, señala lo siguiente: Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Lucas 11, 17. Hay un peligro muy grande que acecha a los equipos de trabajo. Óiganme bien, hay un peligro muy grande que acecha a los equipos de trabajo. Este peligro atenta contra la unidad tan necesaria para lograr excelentes resultados. ¿Cómo se llama ese peligro? Se llama división. La división. A eso se refería el Señor Jesús en el versículo de Lucas capítulo 11, versículo 17, a que una casa dividida contra sí misma puede caer, y un reino dividido contra sí mismo también, pues puede ser asolado, puede caer. Si algo debemos evitar en un grupo que sirve, como es el grupo de diáconos, pues es la división. La división, piensen por un momento, ¿dónde tiene su origen? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la división no proviene de Dios. Claro que no. La división no tiene su origen en Dios. Su origen es diabólico. Dicen que cuando el diablo era pequeño fue a la escuela y de la clase de matemáticas no le gustó sumar ni multiplicar. Pero cuando aprendió a restar y dividir, estaba muy contento. Y hasta la fecha el diablo sigue haciendo exactamente lo mismo. Decimos que el diablo mete cizaña, crea situaciones en las cuales los que sirven se ven amenazados unos por otros, empiezan a cuidarse uno del otro, y en vez de hacer bien su trabajo, pasan el tiempo pues tratando de contrarrestar lo que alguien está haciendo contra ellos. En este caso sería pues otro diácono. Así, mis hermanos, no funcionan las cosas. Recuerden el dicho del Señor Jesús: una casa dividida contra sí misma cede y cae. Los diáconos deben estar unidos en propósito. Escuchen bien eso. Bien coordinados en un propósito. Un único propósito. ¿Cuál sería?
pues honrar a Cristo en medio de la iglesia. Los diáconos deben buscar la manera de servir. Para eso fueron nombrados. Los diáconos en ninguna manera tienen otra función, simple y sencillamente servir. La palabra diácono en su original significa entonces y lo mismo, servicio, el estar ocupados en hacer el bien. Y esto lo vemos, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando el oficio de diácono tuvo su origen. Había allí un problema muy serio según la iglesia de aquel tiempo. Se quejaron unas viudas de que no eran bien atendidas. Pensaban que había preferencia por las otras viudas. Y entonces los apóstoles dijeron, pues no vamos a dejar de orar y predicar por andar atendiendo estas cosas. Mejor, pues vamos a nombrar a alguien, vamos a buscar entre los hermanos quién puede atender eso. Así que llamaron a una junta y eligieron a 7. Y esos 7 supieron muy bien para qué fueron nombrados, ¿se acuerdan? Ahí en el libro de los Hechos encontramos sus nombres y ellos comenzaron inmediatamente a hacer su labor, a atender a las viudas que se sentían desprotegidas, desamparadas, aquellas viudas que necesitaban ser atendidas en el servicio diario que la iglesia les estaba dando. Así el origen entonces tiene relación con el servicio. En el reino de Dios, quiero hacerles esta pregunta a mis hermanos, principalmente a los diáconos, ¿verdad? En el reino de Dios, hermanos, ¿cuál es la posición más alta? Otra vez, en el reino de Dios, ¿cuál es la posición más alta? ¿El que es servido o es el que sirve? ¿O al que le sirven o el que sirve? ¿Quién es el que tiene la posición más alta? Pues el Señor Jesús ilustró a sus discípulos sobre este tema también. En Lucas capítulo 22, versículo 26. Fíjense lo que les dijo. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Si queremos agradar al Señor, si queremos vivir bajo su voluntad y haciendo lo que Él dijo, entonces debemos esforzarnos porque nuestro servicio sea excelente, sea para agradarle a Él y sea para servir a los hermanos. El diácono es un servidor del Señor en medio de la iglesia. Bueno, la definición es así, ¿verdad? El diácono es un servidor del Señor en medio de la iglesia local. Allí está su lugar de trabajo. Allí es donde el diácono ejerce la obra para la cual fue llamada. Un trabajo muy especial que requiere mucho amor, mucha diligencia, mucha bondad, mucha honestidad, pero sobre todo mucha humildad. No es o no corresponde al cuadro bíblico neotestamentario un diácono que sea egoísta, un diácono que sea iracundo, un diácono que sea ególatra, un diácono que esté inflado en su vanidad, porque el diaconado no es para eso.
no es para un grado de más alta santidad o para tener más, diremos, influencia dentro de la iglesia o para tener un lugar especial delante del Señor porque es un diácono. La altivez, mis hermanos, no corresponde al carácter que se busca en un diácono. De esta manera, entonces, estamos hablando de unidad. Y contra la unidad, pues pueden ser todas estas cosas. Un diácono iracundo va a promover contiendas. Un diácono altivo mirará a sus hermanos diáconos por encima del hombro, considerándolos menos que lo que él es. Y así, en vez de fomentar la unidad y cumplir el propósito para el cual han sido nombrados, pues entonces habrá luchas, habrá contienda, habrá división en el grupo de los llamados a servir. Por otra parte, los diáconos deben estar unidos ejerciendo sus dones. Ninguno es más, ninguno es menos. Cada uno debe seguir sirviendo según las capacidades que el Espíritu Santo le ha dado. Fíjese bien en eso. Según las capacidades que el Espíritu Santo le ha dado. Así que aquí yo quiero referirme también a este punto, que al que mucho se le da, mucho se le requiere. Y cada uno va a dar razón de sí delante del Señor. Cada uno va a dar cuenta. Para mí es muy importante, mis hermanos, en el tema que estamos tratando, el respeto que cada diácono debe tener hacia sus compañeros de servicio. El diácono debe en cada momento buscar el respeto para sus hermanos. Cada día, cada hora, cada momento, el diácono debe reconocer en sus hermanos que tienen tal vez capacidades diferentes, dones que él no tiene, pero que al unirse en el servicio, pues entonces hacen un solo bloque y sirven a su Señor en medio de la congregación. Cada creyente debe ver en un diácono ese respeto. Claro está, también el respeto se gana, que lo respete la congregación por su manera de ser. Un diácono lleno de sabiduría, lleno de la palabra, lleno del Espíritu de Dios, lleno del afán de servir. Quiero que consideremos ahora, mis hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Oiga bien, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, el diácono no se sirve a sí mismo, no va buscando sus intereses particulares, va buscando agradar al Señor. Sabe que su servicio es para el Señor. Y ahora que estamos hablando de esto, qué bueno sería que tú que estás escuchando, consideres que tal vez la iglesia te pueda considerar como un diácono, porque los diáconos pues tampoco son eternos. El Señor nos llama a su presencia, a pastores, a diáconos, evangelistas, y entonces hay que levantar nuevos hermanos que se ocupen del oficio de ser diáconos. Quizá a ti te está reservado ese lugar. Ve pensándolo seriamente ahora que estamos
hablando de esto, es un servicio para el Señor. No tienes que ir buscando otra cosa. No debes buscar encontrarte con cosas que son tu ambición personal. Piensa siempre en servir a Dios. Lo mismo para los diáconos actuales que aquellos que más adelante también estarán ocupando ese trabajo, esa posición dentro de la iglesia. ¿Por qué más deben estar unidos los diáconos? Pues por una razón muy especial. Los diáconos deben estar unidos porque es un buen testimonio para la iglesia. La iglesia, cuando ve trabajar a sus diáconos en armonía, con amor, con respeto, con celo, con diligencia, con ánimo, pues la iglesia también se anima. La iglesia también ve en ellos el ejemplo y va buscando también servir al Señor con el mismo agrado, con el mismo ánimo que los hermanos que ejercen el diaconado. Así que, hermanos, los diáconos deben permanecer perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, con toda humildad, reconociendo que es un privilegio ser servidor de Cristo en la iglesia local. El texto lema para los diáconos debería ser Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. De nuevo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La unidad en el grupo de diáconos debe ser fortalecida. ¿Cómo? Pues orando unos por otros, teniendo un santo compañerismo y buscando las oportunidades para servir juntos. La vida de oración de los diáconos es importante, que oren juntos, que oren unos por otros, que la iglesia misma ore por ellos, para que así se mantengan muy cerca del Señor y muy cerca unos de otros. Los diáconos entonces deben ser ejemplo de unidad a la iglesia en la cual están sirviendo. Dios bendiga a nuestros diáconos. Dios bendiga a los diáconos que vendrán más adelante. Que cada uno sepa mantener la comunión, la unidad con sus hermanos. Dios bendiga a nuestros diáconos y a los diáconos que sin duda vendrán después. Que la iglesia aprecie, que la iglesia ame y apoye al grupo de diáconos. Dios les bendiga.